Siempre me honra poder estar aquí, pisar esta plataforma. La verdad que me recuerda muchas cosas. Anteriormente, ahorita lo estaba recordando cuando estaba a aquel lado. Aquí abajo de esta plataforma, de estas maderas, hay un reclinatorio de piedra que se usaba antes. ¿Te acuerdas, Paz? Ahí había un pedazo de madera grande, yo creo que desde aquí hasta allá, en curva, y toda la gente se sentaba y se venía y se hincaba. Y era tiempo de peticiones y oración. Y recuerdo que una vez estábamos limpiando el lugar, madera. Trajimos ese de 3 minutos que limpia madera. Y el pastor Héctor, papá de Yona, me dice: oye, tú limpia todas las partes de madera. Y las empezamos a limpiar. Me acuerdo que yo estaba parado aquí limpiando esa parte y ese era un púlpito como de este tamaño. Y estaba limpiándolo y estaba todo eso solo. Y me acuerdo que lo estaba limpiando y volteó a ver hacia allá las sillas. Me entró un terror. Dije: qué gacho se ha de sentir estar parado aquí. Y 3 doritos después, dice el Paz, es un privilegio, es una responsabilidad, pero separarte aquí, compartir el mensaje y hablar de lo que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes es un hermoso privilegio. Iglesia, es un gusto estar contigo. Así es que date un aplauso por estar aquí. Y vamos a orar para el mensaje de esta tarde. Padre Celestial, repite conmigo: Padre Santo, hoy nos venimos, Señor, con un corazón dispuesto a ser enseñado. Habla nuestro corazón y cambia lo que tengas que cambiar. Háblame a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Toma tu lugar. Pues bienvenido, iglesia. Hoy tengo esta responsabilidad. Me encanta hacerlo. Y pues el propósito de cada mensaje es animarte, es quizá a lo mejor también a veces confrontarte con la palabra de Dios, no con el propósito de herirte, sino al contrario, de poder levantarte, de que la palabra de Dios haga eco en tu corazón, de que te impulse, de que te muestre cosas que hay que cambiar, de actitudes que hay que mejorar. Y créeme, nosotros, como al menos lo hablo a título personal, lo hago desde una plataforma en donde yo tengo que seguir cambiando cosas porque hay imperfección en nuestro interior. Pero la palabra de Dios nos habla cada día y ese es el plan. Este mensaje en particular nace de un versículo, un verso que está ahí en Santiago, que ya tengo muchos meses no estancado, sino que estoy estacionado en ese versículo. Me encanta porque ese versículo sigue hablando a mi interior, me confronta muchas veces y de verdad quiero compartírtelo en la manera en la cual Dios ha estado hablando a mi corazón. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22, lo siguiente. Dice: mis amados hermanos. ¿A quién le está hablando Santiago? Le está hablando a la iglesia, a la comunidad de gente que había entregado su corazón a Jesucristo en la comunidad de Israel, de Jerusalén. Todos los que habían creído y habían abandonado su antiguo estilo de vida, les dice Santiago a todos ellos, a toda esa comunidad de cristianos que seguían a Jesús, les lanza este versículo. Les dice: mis amados hermanos. Pero mis amados hermanos es como cuando te habla tu papá o te habla tu mamá antes de darte una regañiza. Así como que: Kimberly, ¿puedes venir por favor? Y algo me van a decir, algo me van a hablar. Elian, ¿puedes venir? Nada más le veo la cara cuando le hablo, dice: algo me va a decir. Porque en realidad es una exhortación, es en amor, pero a veces es dura. Porque dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Deben de ser rápidos para escuchar. No por algo Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas. Y luego dice lo siguiente: lentos para hablar. No por algo Dios nos dio solamente una boca. Y lentos para enojarse, porque sabe que somos de mecha corta. ¿Sí? Lentos para enojarse porque a alguien se les cruzan los cables o se le cruzan los apellidos. Se te sale lo Rodríguez y se te sale lo Martínez y se te sale lo tal. Se nos cruzan los apellidos porque Dios sabe que en nuestro interior somos rápidos para reaccionar. Si algo sabemos es reaccionar rápido. Algo nos dicen y nosotros ya estamos disparando. ¿Cierto o falso?
¿O soy el único que sabe aquí rápido responder? Incluso hasta en el bullying, te dicen algo y no te dan chance de festejar, te la regresan rápido. Porque es parte de nuestra naturaleza, reaccionamos así. Y luego dice lo siguiente: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Me gusta esta parte en específico porque Santiago nos está exhortando y no es como una recomendación si tú gustas hacerlo. En realidad no, y es algo que nosotros debemos entender por amor, porque es nuestro beneficio personal. Nos dice: quita lo malo y lo sucio. Esa responsabilidad es nuestra. ¿Por qué te lo digo? Porque de verdad, nosotros, por mucho que los amemos a cada uno de ustedes, que los veamos en raíces, los veamos en grupos conexión, los veamos cada domingo en la iglesia, nosotros no tenemos la capacidad de influir en su corazón y quitar lo malo que pueda haber en su interior. Ustedes, por más que nos amen, no pueden hacer que nosotros saquemos lo malo, porque eso es una responsabilidad personal. Eso es algo que nos compete a nosotros, porque es un llamado personal. Pero escucha bien, dice Santiago: quiten de su vida lo malo y lo sucio. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos aceptar con humildad la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque yo te aseguro que tú no usarías un vaso sucio para tomar agua. Es imposible. Si tú colocas eso, se contamina lo que vas a tomar. Y muchas veces, te lo digo abriendo mi corazón, muchas veces hemos recibido palabra de parte de Dios, pero como todavía estamos luchando en nuestro interior, a veces no podemos aceptarlo. Un consejo que viene de parte de Dios, a veces no lo podemos aceptar porque a veces hay soberbia, hay coraje, hay orgullo, hay celos, hay tantas cosas, hay tanto parásito a veces en nuestro interior que no permite que la palabra genere fruto en nuestro interior. Por eso Santiago nos está llevando a que nosotros eliminemos todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de cosas, sentimientos que se meten en nuestro interior y que ahogan la palabra de Dios. Y termina este versículo diciendo: no solamente escuchen la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica, porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que ponerla en práctica. Cada mensaje de alto voltaje de este año que nuestro pastor ha compartido, que Gerson ha compartido, que Mari compartió la semana pasada, son mensajes que dices: wow, qué chido, pero que no solamente queden ahí. Tenemos que descargarlos y tenemos que practicarlos en nuestro interior. De hecho, no sé si te has dado cuenta, yo creo que sí, nuestro pastor lo ha dicho, esta serie tiene como propósito mejorar nuestras relaciones. Tiene como fin mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia y sobre todo nuestra relación y comunión con Dios. Esta no es la excepción. Quiero centrarme en esta parte del versículo, que es en donde he estado estacionado un buen tiempo, que dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y ahí le quise agregar algo en específico, porque en realidad muchas veces somos berrinchudos. Yo soy berrinchudo, pero yo sé que no soy el único berrinchudo aquí, ¿da, Joel? Somos una comunidad de berrinchudos, ¿cierto o falso? Quizá no te has dado cuenta, pero hay ciertas reacciones en tu interior que lo único que es simplemente son reacciones de berrinche. Cuando nosotros hablamos de berrinche, lo asociamos con un niño que no le compraste esto, o no lo llevaste a algún lado, o simplemente no consiguió lo que él estaba pensando. Se agarra y patalea y no, yo quiero ir esto y lo otro, y se tira al piso y empieza a hacer su berrinche. La única diferencia con ellos y con nosotros es que no nos tiramos al piso. Bueno, nos enojamos, aplicamos la ley del hielo, no lo quiero volver a ver, el menos contacto posible con esa persona. ¿Por qué? Porque estoy emberrinchado con él o con ella o con ellos. O estás en la mesa de tu casa y estás emberrinchado con tu cónyuge y están tus hijos al lado y está de frente tu esposo y le dices: oye, hija, ¿puedes decirle a tu papá que me pase? No quieres dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque estás emberrinchado.
A veces no lo dices, o a lo mejor tu manera de emberrincharte es aventar comentarios por abajo del agua que quieran lastimar. O sea, como que mensajes con un poquito de chanfle. Déjale, digo a Martín para que escuche Pedro. O pongo comentarios, ¿para qué? Porque eso es una manera de emberrincharnos. Esa es la manera en la cual nosotros hacemos así. La otra es explotamos rápido. Y a mí no me vas a andar diciendo esto porque yo soy tu padre, y yo soy el pastor, y yo soy el líder, y yo soy esto. Y no das oportunidad al diálogo. ¿Por qué? Porque explota rápido. No quiero quemar a alguien, pero sí, ya por ahí ya se están quemando solitos. Porque esa es nuestra manera de reaccionar, porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa que se ha producido por años que nos hace reaccionar de esa manera. A lo mejor tú no gritas, simplemente te aíslas. A lo mejor tú no te aíslas, pero lanzas comentarios raros e hirientes. Hay maneras en las cuales nosotros manifestamos ciertos berrinches. El problema de esto es que aunque yo me enoje así, no estoy produciendo la rectitud que Dios desea desde mi corazón, y me estanca. Es triste porque muchas personas, incluso muchos cristianos, por un berrinche han perdido su matrimonio. Por algo que sucedió, que tenía a lo mejor era nada más un motivo de un diálogo, a lo mejor nada más ponerte de acuerdo, establecer acuerdos, principios. No te emberrinchaste, ¿sabes qué? A mí no me la vuelves a hacer, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya no quiero saber nada de ti. Y la otra, pues yo tampoco, y vámonos, y se van. Y pasa el tiempo y están los dos, ¿cómo decía don Ramón? Ahí viene el perro arrepentido, el chavo con la cola entre las patas, donde ya quisiera resolver, pero ya fue mucho. O sea, el berrinche hizo que tu matrimonio se perdiera. Otros han perdido el trabajo. Y es que yo soy el mejor, y es que si mi patrón me escuchara, y es que si vieran que yo cuánto he invertido, y yo estoy aquí desde las 7 de la mañana, y es que yo soy el último que me voy. Y entre todo eso te lastimó tu corazón y terminas abandonando, y sabes que ya me voy, y el patrón esperando que no, detente, mijo, no te vayas. No, pues sabes que te quieres ir, pues vámonos, aquí está tu carta de adiós, te llevo a la puerta. Muchos han perdido su trabajo a causa de berrinches así. A mí me pasó, recuerdo que una vez me emberrinché que no me dejaron salir, no me acuerdo dónde no me dejaron salir. En ese tiempo ya andábamos de novios, íbamos a salir a algún lado, porque nosotros era como que cada fin de semana hasta parecía obligatorio que cada fin de semana saliéramos a algún lado. Esa vez, la verdad, yo no hice muchas cosas que lastimaban a mis padres, pero esa vez hice algo en especial. No recuerdo muy bien, pero yo creo que a mi papá ya lo traía hasta el gorro. Él era bien extraño que nos regañara, pero el día que nos regañaba él, todos llorábamos. Él era como que era un regañador pasivo, como que de esos, ten cuidado, pero el día que ya lo colmaste, te daba unas palabras que te daban en donde más te dolía. Me acuerdo que habló conmigo, no te dejo salir y no vas a ir. Oye, es que ya quedé que iba a pasar por ella, me vale gorro, no vas. Yo me emberrinché y no, ya me voy de la casa y no sé qué tanto. Cuando volteo, ya estaba en la puerta así. Pues vámonos, papi, vámonos. Yo dije, no creo que lo vaya a hacer. Esa vez me quedé dormido en el bocho por berrinche. ¿Qué actitudes has tenido así que de repente dices, nada más por puro orgullo lo voy a hacer? Ahí estaba a las 3 de la mañana, un febrero, como si fuera verano, ahí yo bien chido en el bocho, un friazo, pero por puro orgullo y berrinche, y no me meto. Ahí está todo bien malo en la semana donde uno quiere aguantar por orgullo. Hay hijos que han salido de casa por berrinche. Hay quienes no regresan a casa por berrinche. Hay personas que se han alejado de Dios y se han alejado de la iglesia por berrinche. Y es que no estuvieron ahí cuando más lo necesité. En pandemia perdí todo. Y se ponen hasta sentimentales. Hasta perdí la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando.
sin el berrinchudo. Y no solamente abandonan la iglesia, sino que dejan la iglesia hablando de la iglesia, lastimando la iglesia. ¿Qué actitudes de berrinche crees que has tenido últimamente? Que te han estado alejando de Dios. En lo particular, que aquí quiero como en esta parte hablar desde mi corazón. Como familia atravesamos momentos complicados. Últimos 6 meses en casa. Y gracias a Dios que la palabra llega en su momento, porque tú te das cuenta que la palabra muchas veces detiene ciertas actitudes en tu interior. Cuando permites que Dios te hable, cuando te permites ser dirigido por Dios. Pero si no hubiese sido la palabra de Dios, si no hubiese sido un contacto, si no hubiese sido una relación de trabajo mutuo entre mi esposa y yo, podemos tomar decisiones que pueden lastimar y pueden venir a ser como fichas de dominó tirando una tras otras. A mediados de diciembre fallece mi abuelo paterno. Y a ver la cara de mi mamá toda destrozada, a mí me partió mucho. Y a mitad de enero, estamos hablando que un mes después, parte mi abuela paterna. Ver la cara de mi padre también fue complicado. Fueron algunos golpes que se reciben en donde yo me quedo pensando, Señor Jesús, yo creo que yo sí me emberrinché contigo con ciertas actitudes que yo tuve hacia ti. Quererme alejar de ti, como que queriendo castigar a Dios, no orando, no teniendo ciertas actitudes. Pero algo que me encanta de nuestro Dios es que el amor del Padre sigue estando ahí aunque nosotros seamos berrinchudos. Es lo que me encanta de Dios. O sea, Dios no se lastima y pues órale, vete, como nosotros que a veces nos alejamos y Dios también nos da la espalda. No, al contrario, Él nos sigue extendiendo sus brazos de amor y nos sigue amando. Recuerdo que creo que Heyeli tendría 1 año y medio. Andamos por ahí en Walmart, se emberrinchó y se tiró al piso. Y creo que Bere le dice, pues ahí quédate. Y se quedó. Y pasó una señora al lado y Bere le dice, pues si quiere llévesela. Y yo creo que la señora agarró la onda y dice, a ver, vente mija, yo te voy a llevar conmigo, que se para y que se viene con nosotros. Porque a veces también tenemos esas actitudes nosotros, esas actitudes berrinchudas y soberbias, pero Dios sigue estando ahí con nosotros. Por eso la intención y el título de este mensaje es, ¿qué estás buscando con tu berrinche? ¿Qué pretendes con tu berrinche? Porque eso fue lo que Dios me estaba haciendo ver. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás enojado conmigo? Y la verdad, la respuesta de mi parte hacia Dios en oración fue, Señor, es que yo me siento abandonado por ti. Siento que no has cuidado de mí. Siento que no me has dado lo que yo estoy pidiendo. Señor, te sirvo, hago esto, hago lo otro. Pero solamente son voces internas que uno sigue escuchando. Pero Dios ha mostrado su fidelidad. Quiero compartirte 2 ejemplos que incluso podemos identificarnos con ellos. Y uno es en el caso de Jonás. Quiero hablarte acerca de Jonás y quiero hablarte acerca de Pedro porque son 2 hombres que mostraron actitudes berrinchudas. Pero cómo a cada uno de ellos Dios mantuvo su amor y su fidelidad, al igual que lo ha hecho con nosotros, y te aseguro, lo va a seguir haciendo con nosotros, porque Dios sigue siendo fiel. Dios nos sigue amando. O sea, sí, a veces tenemos algunos estallidos emocionales, seguimos teniendo actitudes así, pero Dios nos sigue amando con todo su corazón. Si alguno de nuestros hijos se emberrincha, siguen siendo nuestros hijos y vamos a estar ahí para ellos. Es lo mismo del Padre hacia nosotros. Y el primer ejemplo que quiero compartirte es el ejemplo de Jonás. Jonás es un caso excepcional en la Escritura. Es un caso especial. Jonás, un hombre de Dios, un hombre que escucha la voz de Dios,
Un hombre que debe hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y recibe una instrucción. Se le presenta Dios a Jonás y le dice: Jonás, ve, preséntate, ve a Nínive. Esta ciudad está pecando y yo voy a destruirla. Entonces Jonás le dice: ve, y Jonás no obedece, simplemente se emberrincha y toma la dirección opuesta hacia donde Dios le está diciendo. Y vienen una serie de cosas que le pasan a Jonás. El barco en el que va, viene un viento, lo tumba los mismos tripulantes de esa nave, de ese barco. Algo que me llama la atención, si puedes leer Jonás, son 4 capítulos, pero cada capítulo es algo increíble. Yo lo que puedo ver ahí es que el viento obedeció, los tripulantes obedecieron, el pez obedeció, el gusano obedeció, pero el hombre de Dios no. Dios manda al viento, tumba el barco. Los mismos tripulantes no creyentes de otra nación le dicen: oye, Jonás, ¿qué nos has hecho? Si oras a tu Dios, quizá perdone nuestra vida. Jonás se lanza al mar y ellos terminan adorando a Dios. Veo una serie de cosas en donde tanto el viento y otras cosas y animales obedecen al llamado del Padre, pero no el hombre de Dios. Y yo me puedo ver reflejado muchas veces en Jonás. Oye, Mike, haz esto al otro. Yo estoy emberrinchado y yo no quiero hacerlo. Oye, haz esto, ya te lo indiqué una y otra vez. Lo escuché en prédica, lo escuché en mi oración, en mi devocional. Simplemente yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy emberrinchado, Dios. Muchas veces esa es nuestra actitud, pero el amor de Dios sigue ahí. Fíjate lo que pasa con el tema de Jonás. Desobedece a Dios y se dirige al lado contrario del que lo envió el Señor. Y escucha bien esto: después de predicar un mensaje increíble y poderoso. ¿Por qué lo hace? Cuando él entiende de qué se trata la instrucción de Dios, él obedece, pero obedece no con el corazón correcto. ¿Por qué? Porque él termina predicando el mensaje de la salvación a la nación de Nínive. Y escucha bien, cuando Jonás comparte esto, dice la escritura en Jonás capítulo 3 versículo 6: cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios. El mensaje de Jonás fue tan poderoso que una nación cambió. Pero Jonás estaba enojado. Jonás comparte el mensaje, se va a una colina a esperar la destrucción de la nación. ¿No pueden ver en Jonás ese berrinche? A tal grado que Dios le dice, ahí en Jonás capítulo 4, versículo 1, dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Jonás se enojó. Y Dios le dice: Jonás, ¿te parece bien enojarte? Porque 120,000 habitantes de una ciudad se arrepintieron y creyeron en mí. ¿Qué estaba buscando Jonás con su berrinche? Él quería mostrarle a Dios su enojo e insatisfacción por la salvación de otros. Y es un capítulo extraño, es un libro extraño, porque no termina más que con Dios confrontando a Jonás. Yo a veces he sido como Jonás. ¿Qué tipo de berrinche has estado haciendo que
quizá Dios te está diciendo, ten cuidado con ello. El otro ejemplo en 10 minutos que quiero darte, me encanta, es de Pedro. Y lo puedes encontrar en Juan capítulo 21. Pedro, creo que la mayoría de nosotros hemos visto un Pedro arrebatado, ¿cierto? Hay actitudes de Pedro que nos hacen entender, este vato como que pensaba en voz alta, como que no pensaba lo que iba a decir, nada más lo soltaba. Hay gente que conoces que sea así, como que piensan en voz alta. Y luego como que dices, cállate, no digas eso. Sí, pero ya lo dijo, ¿sí? Pedro era uno de ellos. Pedro lo que sentía y lo que pensaba, él lo sacaba, porque era muy arrebatado. Pedro fue el hombre en el que le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Llega la sentencia de Jesús, pum, fue uno de los que se va. Y yo también, Pedro lo siguió a distancia. Yo puedo ver que en Pedro sí hay ciertas reacciones, pero yo también puedo ver cierta lealtad en Pedro, porque mientras arrestan a Jesús, al maestro, Pedro, mientras otros se van, Pedro se mantiene a la distancia. Él mismo se provocó ciertas cosas. Después del arresto del Padre, del arresto de Jesús, se mete entre la gente y empieza a escuchar algunos comentarios. Y alguno de ellos dice, oye, ¿tú no eres el que andabas con el maestro? No, yo no. No, yo no andaba. Es la primera vez que lo hace. Luego otra persona lo identifica y le dice, oye, ¿tú no eres el que andabas con aquel Galileo? O con aquel Nazareno, perdón. Yo no estaba. Es la segunda vez que lo hace. Hasta que una persona le dice, tú eres el que estabas con el maestro. Y dice la escritura que Pedro maldice y le dice, maldición, yo no he estado con él. Se levanta y dice que en ese momento, dice la escritura, que los ojos de Jesús se postran sobre Pedro. Y Pedro ve la mirada de Jesús. Yo no me imagino esa mirada de Pedro, chin, ya la embarré. Porque un tiempo antes, él mismo fue el que le había dicho, Señor, yo te sigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, oye, no seas mentiroso. Yo no sé, a lo mejor si en ese rato le dijo, no lo sé, Rick, me parece falso, pero tú estás mintiendo. Le dice, de verdad, Señor, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, el enemigo me ha pedido para zarandearte como al trigo. Y Pedro le dice, no, Señor, no hagas eso. ¿Me ayudas? Le dice, no, yo nada más he pedido que tu fe no falte. Es necesario que suceda esto porque al cabo de este tiempo tú vas a ser de bendición. O sea, checa esto, me gusta esto. A pesar del berrinche de Pedro, el llamado de Dios hacia él seguía intacto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a pesar de que tú y yo nos hemos emberrinchado en algunas cosas, Dios te sigue contemplando y te sigue amando y sigue siendo parte de su obra maravillosa. Sigues estando en sus planes, sigues estando ahí. Después de la resurrección de Jesús, pasa algo interesante con Pedro. Pedro regresa a lo que él conocía que sabía hacer, a la pesca. Cuando tú y yo estamos desilusionados, lo primero que se nos viene a la mente es regresar de donde Dios nos sacó. Y ahí es cuando empezamos a extrañar Egipto. Si tan solo estuviera allá, si tan solo hiciera lo que yo hacía allá. Muchos dicen que este cuadro no es un berrinche de Pedro, pero en realidad sí. Estuve leyendo algunos comentarios y dice que Pedro se aisló tanto de los demás discípulos. El problema de esa actitud de Pedro es que no alcanzamos a ver que Pedro tenía liderazgo, y un liderazgo muy fuerte, a tal grado que ahí en Juan capítulo 21 pasa lo siguiente, y quiero leértelo en este tiempo. Está padrísimo este versículo. Juan capítulo 21 dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea.
Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que le apodaban el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Alrededor eran de entre 7 y 8 que estaban ahí. Pedro estaba a distancia. Y dice Pedro lo siguiente: me voy a pescar. El problema de esa actitud berrinchuda que tú y yo podemos tener es que no solamente se trata de nosotros, puedes contagiar a los que están al lado tuyo, a tu misma familia. ¿Qué dice la escritura? Nosotros también vamos, dijeron los demás. El berrinche de Pedro se lo contagió a los demás. Y ahí van todos otra vez a la barca, a la cual ya la habían dejado. Se meten y van al mar otra vez. Pedro regresa al mismo lugar de donde Jesús lo había sacado. Dice la escritura ahí que se la pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Un cuadro que Pedro ya había experimentado. Al amanecer se escucha una voz que le dice: echa la red del otro lado. Sacan peces. En ese momento Pedro se da cuenta, dice: esto se me hace conocido, como que yo ya lo había visto antes. Cuando se da cuenta que es Jesús, dice que faltaban algunos 30 metros para llegar a la orilla. Se lanza con todo y túnica hasta llegar a la orilla y encontrarse otra vez con Jesús resucitado. A mí me encanta porque Jesús ya les tenía preparado un desayuno. Mi pregunta, esa es una pregunta, no es para contestar. El pez que les preparó, no sé de dónde lo sacó. Quizá era un pez celestial. Tenía el sazón del cielo. Porque no nos dice si lo compró o lo trajo, no sabemos. Pero cuando ellos vienen de pescar, no pescaron nada, Jesús ya les tenía el desayuno. Nadie, dice la escritura, nadie dijo nada. Todos sabían que era el maestro resucitado, pero nadie dijo nada. Pedro menos. Ahorita te voy a decir por qué. Al cabo del tiempo, dice el versículo 11, Juan 21, capítulo 15, dice: después del desayuno, ahí es cuando Jesús trata un asunto no resuelto con Pedro. Y le dice: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro me sorprende, pero me identifico. Señor, sí, tú sabes que te quiero. Nada más imagínate esto. Tú le dices a tu esposa, te está preguntando: oye, yo te amo, tú me amas, y que tú le digas yo te quiero, agárrate, te asesina. Te va a asesinar. Imagínate, Tania, le dices a Dios: oye, tú me amas, y que te diga yo te quiero, te aseguro que en esa noche cuello. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús no le dice: no, si no me amas, no. Si no me amas, ya no te voy a regresar lo que tienes. Le dice: apacienta a mis ovejas. Y luego le dice, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no le dijo: este no me ama. Le dice: alimenta a mis ovejas. Y viene la tercera vez y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahí cambió la pregunta. ¿Me quieres? Ya no fue ¿me amas? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Cuando yo entendí el origen de estas dos palabras, a mí me quebró.
Desde un principio Jesús sabía el amor que Pedro le tenía. Nunca dudó de él. Las 3 preguntas no era para regresársela, para que veas lo que se siente, viejo tóxico. No, él lo sabía. Lo único que quería Jesús es que fuera honesto con él. Si Pedro le hubiera dicho, Señor, te amo, Jesús le hubiera dicho, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a Pedro, le está diciendo, oye Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me agapé? Pedro sabía que no tenía un amor sacrificial por él. Por eso huyó. Por eso lo negó 3 veces. Le dijo, no Señor, yo no te agapé, yo nada más te fileo. El amor que Pedro tenía hacia Jesús no era un amor sacrificial. Él sabía que no iba a dar su vida por él, por el momento. Por eso fue honesto y le dijo, Señor, yo nada más te fileo. Tengo un amor fraternal. No he aprendido a amarte como tú lo haces conmigo. Y le dice la segunda vez, Pedro, ¿me agapé? Y Pedro le dice, no Señor, yo te fileo. Y la tercera vez le dice de Pedro, ¿me fileas? Por eso le dolió, porque le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi amor apenas alcanza para amarte de esta manera. ¿Qué estaba haciendo Jesús con él? En 3 veces le dijo, Pedro, no importa si tú me fileas, mi amor por ti sigue siendo el mismo. Te regreso tu autoridad, te regreso tu posición, te regreso tu llamado. Conmigo no has perdido el tiempo. Por eso vemos en Hechos ya un Pedro distinto, a un Pedro que se levanta a una multitud y empieza a compartir el mensaje, y se convierten más de 3,000 gentes, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque hasta entonces Pedro sabía cuál era un amor ágape por su padre. Por eso, iglesia, a pesar del berrinche que nosotros podamos tener, Dios nos sigue dando la autoridad para ser sus hijos y seguir compartiendo este precioso mensaje de la salvación. Dios sigue siendo nuestro Padre. Dios sigue siendo nuestro sustentador. Dios sigue siendo nuestra guía, nuestro sustento. Te está diciendo, levántate, levántate. Sí, ya sé que estás enojado, pero eso no significa que no esté contigo. Pero aprende a amarme, hijo. Ponte de pie, iglesia. ¿Qué estás buscando con tu berrinche? ¿Qué quieres conseguir con este enojo que traes en tu interior? A lo mejor quieres llamar la atención de Dios. A lo mejor estás queriendo llamar la atención de tu cónyuge. A lo mejor estás queriendo llamar la atención de la misma iglesia. A lo mejor estás queriendo llamar la atención de tus padres. Pero hay algo detrás de cada enojo que traemos en nuestro interior. Yo quiero que cierres tus ojos y de verdad exprésale, sé honesto con Dios y dile, Señor, este es el verdadero motivo detrás de mi enojo. Gracias, Padre. Gracias por el amor tan grande, tan maravilloso, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, detrás de este enojo, Señor, hay esto. Díselo al Señor. Dile, Señor, no he sentido tu protección, no he sentido tus cuidados, me he sentido abandonado, me he sentido solo. No he sentido el amor de mi esposa, no he sentido el amor de mi esposo, no he sentido el amor de mis hijos, no he sentido el amor de la iglesia. Me siento como abandonado, Señor. Este es el verdadero motivo por el cual yo estoy enojado, Señor, pero no más.
Ya no, Señor, ya no quiero estar así, Padre. Yo quiero sentirme libre, Señor, de hacer, de compartir, de caminar, de trabajar, de andar, de todo lo que tú me has llamado a hacer, Padre. Yo me quiero sentir libre y quiero sentir, Padre, en mi interior que estoy haciendo tu voluntad, Señor. Quiero quitar todo obstáculo, Señor, que no me deja avanzar, Padre. Todo sentimiento, toda amargura, toda raíz que está ahí metida, Señor, yo quiero sacarla, Padre, porque me está quitando el gozo en mi interior. Aquí está tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque a pesar de los desplantes que podamos tener contigo, Señor, tú sigues siendo nuestro Padre. Seguimos siendo tus hijos, Señor. Y hoy, Señor Jesús, y como tú me lo has mostrado en estos meses, Padre, tú me sigues amando con un amor eterno, un amor que no tiene principio y ni fin. Me sigues sustentando, Señor, y a pesar de mis debilidades, Señor, de mis errores, quizá de equivocarme una y otra vez, Señor, malas decisiones, Señor, tú estás ahí para guiarme, Señor Jesús. Si tú estás en medio de una consecuencia, creo que es momento de decirle: Señor, perdóname, aquí estoy otra vez. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, Señor. Si puedo, si me ayudas, si me guías, ayúdame a recuperar mi familia, Señor Jesús. Ayúdame, dame la dirección, Señor, la sabiduría, Señor, porque quizá este berrinche que yo traigo como madre o como padre han estado alejando a mis hijos y no me he dado cuenta. Quizás esas actitudes, Señor, que he traído también me han estado alejando de la iglesia, Señor, de relaciones estratégicas, Señor, y clave. A lo mejor me están alejando, Señor, porque yo no sé, Señor, pero hay algo que me está molestando, Padre. Pero hoy tu Espíritu Santo, Señor Jesús, está aquí con todo poder y autoridad para romper lo que tengas que romper, Señor. Tienes toda la autoridad de manifestarte, Señor. Hazlo, Señor. Quebranta corazones, Señor. Quita obstáculos, rompe fortalezas en el interior de nuestra mente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener un amor ágape por ti, Señor. Quiero amarte como tú me amas, Señor. Quiero ver a los demás como tú los ves, Padre, con amor y misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por cada mensaje, Señor. Cada mensaje han estado nutriendo mi interior, y yo te agradezco, Señor, que tú siembres en mi corazón tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y sabemos que tú vas a responder, Señor. Gracias, Señor Jesús.